Las noticias falsas tienen consecuencias nefastas para la política, la salud pública y la sociedad, pero también nos cuestan mucho, mucho dinero. En esta edición de Efecto Naim, exploramos el impacto económico de las mentiras en Internet. Además, el reconocido autor Adrian Wooldridge nos revela cómo la meritocracia hizo al mundo moderno. Y le contamos qué son los llamados tokens no fungibles y por qué prometen revolucionar el mundo del arte y la Internet. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. La pandemia del coronavirus y el COVID-19 nos ha cambiado la vida a todos. Pero hay otra fuerza, hay otra tendencia, otra pandemia quizás, que está teniendo tanta influencia como la del virus. Es la de la desinformación, es la de las fake news, las noticias falsas. Considere esto, solo en abril del año 2020, Facebook consiguió 50 millones de publicaciones en su plataforma que diseminaban información falsa sobre la pandemia. Resulta que detrás de esto hay una industria, hay mucho dinero que se mueve. Son montos inimaginables y que tienen obviamente consecuencias enormes. Para discutir todo esto, para presentarles todo esto en un contexto muy interesante, preparamos el siguiente reportaje. Miren. La República de Macedonia del Norte, una pequeña nación en el sureste de Europa, es la capital mundial de las fake news. De hecho, existe una universidad especializada en noticias falsas, fundada por el hombre que dice haber ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones estadounidenses en 2016. Fue lo que nos contó el experto en delitos informáticos, Nir Chetri. Su nombre es la Universidad de Mercadeo en Facebook. La última vez que verifiqué había alrededor de 15 personas involucradas, tanto empleados a tiempo completo como contratistas. Y el propósito de la universidad es entrenar a la gente para ganar dinero a través de la creación de fake news. Las páginas de Facebook y otros sitios web donde se publican noticias falsas suelen contener publicidad. Por cada clic que se registra en uno de estos anuncios, los dueños de esas páginas reciben una remuneración. Diversos medios han reportado que sitios web macedonios de fake news pueden generar hasta $2.500 al día. Eso es mucho dinero, sobre todo en un país cuyo ingreso promedio es de $426 al mes. Además, se trata de un negocio que no requiere de gran conocimiento técnico ni de grandes inversiones, lo cual lo hace particularmente atractivo para jóvenes que se enfrentan a falta de oportunidades. Se estima que a nivel global, la publicidad en sitios web de desinformación genera hasta $235 millones anuales, a menudo sin que las mismas marcas que se publicitan sepan o puedan hacer nada al respecto. Hablamos con la periodista del New York Times, Kashmir Hill. Generalmente, el problema con la publicidad en línea es que se suele subcontratar a terceros para que la gestionen, de modo que los anunciantes no tienen idea de dónde va a terminar su publicidad. Están tratando de alcanzar un tipo de audiencia particular en lugar de un sitio web particular. Es un sistema tan poco controlado que es muy fácil que los dólares de la publicidad terminen en manos nefastas. Es decir, en manos de aquellos que buscan apelar a los miedos y prejuicios del lector, publicando desinformación sobre temas como la pandemia, la inmigración y, por supuesto, las contiendas electorales. Pero este lucrativo negocio también tiene un alto costo económico. En 2017, por ejemplo, se propagaron noticias falsas sobre la muerte del fundador de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante del mundo. Inmediatamente, el valor en el mercado de la misma registró pérdidas de $4.000 millones.
Multinacionales como Nestlé o Procter & Gamble se han visto obligadas a destinar recursos económicos y humanos para desmentir información falsa sobre sus marcas. Y las repercusiones se extienden más allá del mercado de valores y el sector privado. El economista mexicano Roberto Cavazos lideró un estudio sobre el costo económico de las fake news en ámbitos tan diversos como la salud pública y la toma de decisiones financieras individuales. Llegó a un estimado muy conservador de 78,000 millones de dólares anuales. Eso es 3 veces la economía de Honduras. Por su parte, Kashmir Hill ha estado investigando sitios web que invitan a los usuarios a reportar a individuos que presuntamente les han hecho daño. No hay verificación de los alegatos que se hacen en estas páginas, de modo que suelen atraer muchas mentiras. Estos sitios existen con el único propósito de invadir los resultados de búsqueda sobre la gente. Supongamos que alguien ha escrito sobre ti en uno de estos sitios web. Si un usuario busca tu nombre en Google, aparecerán todas estas publicaciones diciendo que eres un estafador, un ladrón o un pedófilo, que son el tipo de insultos que veo a menudo en estos sitios web. Estas calumnias no solo podrían prevenir a personas inocentes de conseguir un trabajo, sino que con frecuencia las víctimas terminan gastando mucho dinero intentando limpiar su reputación digital. Debido a esta industria de difamación, existe otra industria conocida como manejo de reputación. Son compañías que por cientos o miles de dólares prometen ayudar a remover estas publicaciones difamatorias. Y hemos descubierto que en algunos casos las personas que manejan los sitios web de difamación son las mismas que manejan las páginas de manejo de reputación. Se trata de pura extorsión digital. Google ofrece la opción a los usuarios de remover las publicaciones difamatorias de las búsquedas asociadas a sus nombres. Pero esto no es una solución perfecta, pues los sitios web pueden seguir propagando mentiras. Mientras tanto, gobiernos y empresas invierten millones de dólares en la lucha contra las noticias falsas. La Comisión Europea, por ejemplo, ha destinado más de 5 millones de dólares a un sistema de alerta rápida para reconocer campañas de desinformación. Sin embargo, ¿cómo impedir que los seres humanos incurran en comportamientos nocivos, como mentir o difamar? Eso es un problema que va más allá de los algoritmos y que aún no sabemos cómo resolver. El lado económico de la desinformación. Cantidades enormes de dinero que se utilizan para desinformarnos, confundirnos y manipularnos. Hay que estar muy atentos a no ser víctima de esto. Y a continuación, después de la pausa, les voy a hablar de otra tendencia y de otra controversia muy interesante. Tiene que ver con la meritocracia. Al regresar a la pausa. Hablemos de meritocracia. Esta es la idea de que los cargos más importantes, los puestos de influencia en una sociedad, en una organización, en un país, solo tienen que ir a los que más méritos tienen. En principio, esta es una idea incuestionable. Queremos que los mejores médicos, los mejores políticos, los mejores economistas estén allí por sus méritos propios, por lo que saben, por lo que han hecho, por sus talentos, etc. Sin embargo, últimamente ha aparecido una escuela de pensamiento, una manera de ver esto que cuestiona eso. Y dice que la meritocracia, que el énfasis en la meritocracia está produciendo desigualdad e injusticia y que hay que tener otros criterios para promover a los líderes de la sociedad. De hecho, tuvimos uno de estos críticos, quizás el más famoso de ellos, el profesor Michael Sandel, un prestigiosísimo profesor de la Universidad de Harvard, quien mantiene que la meritocracia es una tiranía. Pero ¿es esa crítica válida? Para eso tenemos a alguien que es el abanderado del otro lado de la controversia, que dice que la meritocracia es indispensable para el progreso de los pueblos. Su nombre es Adrian Woodrich, es actualmente el editor político y el columnista, uno de los columnistas de la revista The Economist. Es autor de muchísimos libros. Su más reciente libro se titula La aristocracia del talento, cómo la meritocracia hizo al mundo moderno. Él explica cómo la meritocracia, en lugar de exacerbar inequidades, ayuda a romper las barreras a la competencia
basadas en el género, la raza, el estatus económico o la religión. Y esta es mi conversación con él con respecto a todos estos temas tan interesantes. A continuación. Bienvenido a Adrian Wooldridge. Gracias por estar con nosotros en este programa. Thank you very much for inviting me. En el libro La aristocracia del talento, tú mantienes que la meritocracia contribuyó a construir el mundo moderno, el mundo de hoy. Explícanos eso. The modern world was defined by capitalism. El mundo moderno fue definido por el capitalismo, la democracia y el liberalismo, pero también por la meritocracia. Me refiero a esa idea de que todos debemos ser juzgados en base a nuestras habilidades y talentos, en lugar de en base a posiciones sociales heredadas y las conexiones que tengamos. También significa hacer un esfuerzo serio para proveer un sistema educativo capaz de mover a la gente del pueblo hacia las mejores universidades del país y hacia trabajos en diversas profesiones. Si una sociedad no tiene meritocracia, no está haciendo el mejor uso de su gente, de modo que su crecimiento económico se verá limitado y también genera mucho descontento pues la gente se siente frustrada en su posición social, así que es algo muy dañino para la cohesión y el dinamismo social. Como tú sabes, tu afirmación con respecto a la meritocracia es muy controversial y hay quienes están en profundo desacuerdo con eso. Uno de ellos es un muy famoso profesor de Harvard, Michael Sandel, que en este programa dijo lo siguiente. No defiendo el nepotismo, pero la alternativa no debería ser una noción de la meritocracia tan absoluta que lleva a los exitosos a creer que su éxito se debe únicamente a sus propios esfuerzos y que merecen todos los beneficios que resulten de ello. ¿Cómo reaccionas a esto? One of the fundamental things about meritocracy is that it involves a war. Uno de los temas fundamentales con la meritocracia es que involucra una guerra contra la naturaleza humana, pues naturalmente todos somos nepotistas. Queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros y estamos dispuestos a hacer todo tipo de cosas por ellos. Es únicamente restringiendo ese instinto humano que podemos crear oportunidades justas. Así que las meritocracias deben estar dispuestas a restringir las decisiones fáciles de la gente. Y mi preocupación con Michael Sandel es que al criticar la meritocracia hace que sea más fácil tomar ese tipo de decisiones. Ahora bien, creo que sí debemos tomar medidas para que las élites no se autoperpetúen, en parte porque pueden comprar una mejor educación para sus hijos y así darles un mejor comienzo en la vida. Y hay muchas maneras de hacerlo. Creo que debemos apoyarnos tanto como sea posible en exámenes objetivos como el SAT, que intentan obviar las ventajas culturales para encontrar talentos innatos. Diría que hay que presionar para una mejor meritocracia, pero no intentar desmantelarla, porque si la desmantelamos, nos deslizamos lentamente hacia el favoritismo. You get this slow slide towards favoritism. ¿Tú crees que la meritocracia debe ser aplicada sin considerar la discriminación racial? Las condiciones iniciales con las que comienza un individuo cuya familia, ancestros, etcétera, estuvieron sometidos a enormes restricciones y situaciones realmente desesperadas. ¿Cómo funciona la meritocracia para este tipo de personas? I think I would refer to Lyndon Johnson's great speech at Howard University. Creo que haría referencia a ese gran discurso que dio el presidente estadounidense Lyndon Johnson en la Universidad de Howard, me parece que en 1965. Dijo que uno no puede quitarle las cadenas a alguien y decirle que inmediatamente debe comenzar a competir con gente que nunca ha estado encadenada. Hace falta una solución colectiva para las injusticias colectivas. De modo que sí creo que hay un argumento para la llamada discriminación positiva o affirmative action. Pero eso es un medio para alcanzar un fin y no el fin en sí mismo. Lo que queremos es un sistema en que todos sean tratados como individuos en lugar de como miembros de un grupo. Y añadiría que la meritocracia hasta la fecha ha sido extremadamente buena en incorporar a grupos que han sido discriminados. Cuando se introdujo este sistema en el siglo XIX, se hizo con la idea de que debería haber competencia abierta.
pero esto aplicaba solo a los hombres. Y entonces las mujeres dijeron, nosotras merecemos ser parte de esa competencia y no merecemos tratamiento especial, merecemos una oportunidad justa. Y ahora hay más mujeres yendo a la universidad que hombres. Así que la meritocracia es inherentemente revolucionaria porque remueve todo tipo de bloqueos a la expresión del talento y significa que las clases privilegiadas deben luchar para mantener sus privilegios. Recientemente has dicho que estamos pasando por un periodo en el cual hay un resurgimiento de patologías medievales. ¿Cuáles son esas? Bueno, creo que el problema, y hablo de esto en el libro, es la aristocracia del talento, que en su peor manifestación se vuelve como la aristocracia medieval. Tienes dinastías que se forman. En Estados Unidos están los Clintons, los Gores, los Bushes y los Cuomos. Y debido a una creciente desigualdad, tenemos casi el surgimiento de una clase de sirvientes, de personas que no tienen empleos estables, que hacen trabajos de forma temporal. Entonces creo que hay una especie de medievalización del mundo, pero con apariencia de meritocracia. Adrian Wooldridge es el autor de un influyente libro, un libro muy provocador, que se llama La aristocracia del talento, cómo la meritocracia hizo el mundo moderno. Gracias por estar con nosotros, Adrian. Thank you very much. Very kind of you. Y al regresar a la pausa nos adentramos al mundo de las NFTs. ¿Usted sabe qué es eso? Bueno, yo tampoco lo sabía y lo aprendí haciendo este segmento para ustedes y para mí. Al regresar a la pausa. Pensemos en obras de arte. Obras de arte, por ejemplo, de Picasso, de Dalí o de Rembrandt. ¿Qué tienen en común? Bueno, que son únicas. Y eso es lo que les da inmenso valor. Las obras de arte como estas son llamadas activos no fungibles, término que se utiliza en economía para describir activos que tienen propiedades tan exclusivas que no pueden ser intercambiables fácilmente. Puede ser un artículo de colección, una propiedad de una casa, un objeto muy especial, pero tiene eso, es no fungible y es único y es exclusivo y no hay otro. Y por eso es tan valioso. Pero ahora estos activos no fungibles también aparecieron en Internet. Se llaman NFTs o Non-Fungible Tokens en inglés. Están transformando el mundo digital e incluso pueden llegar a transformar el mundo del arte, el mercado de las obras de arte. Para desenredar esto, para entender mejor esto de los NFTs, hemos preparado este reportaje. Miren. Quantum es una animación en forma de octágono, creada en 2014 por el artista Kevin McCoy. Esta pieza de arte digital fue la primera en la historia en convertirse en token no fungible o NFT. Un NFT es un contenido en Internet, como una animación, dibujo, música, foto o video, que está guardado en un registro digital llamado blockchain. La tecnología blockchain otorga una especie de certificado de autenticidad al contenido, garantizando que sea único y por ende no intercambiable. Los NFTs son un tipo de activo parecido al Guernica de Pablo Picasso. Cualquier persona puede imprimir una copia de esta famosa pintura y colgarla en la sala de su casa, pero solo existe un óleo original en el Museo Reina Sofía en Madrid, España. Esa escasez del original contribuye a su valor. Asimismo, cualquier persona puede descargar, copiar y compartir una versión de la animación digital Quantum, pero solo una persona puede adquirir su NFT, ese contenido certificado como el original. De hecho, en abril de 2021, la casa de subastas Sotheby's vendió el mismo por casi $1,5 millones. Hablamos con el economista Matt Stephenson sobre este fenómeno. El sueño de la Internet libre es que todo es gratis. La idea de que vamos a crear escasez de ciertos contenidos a propósito parece contradictoria. Pero actualmente los NFTs no solo permiten que los verdaderos fanáticos puedan apoyar a los artistas comprando su contenido original, sino que también el resto de personas pueden disfrutar del arte accediendo a copias en Internet. Así que creo que la economía de los NFTs es bastante buena para los creadores y los fanáticos. So right now, the economics in NFTs are actually quite nice for both creators and fans.
Además, a diferencia del mercado del arte en el que el artista no recibe remuneración cuando una pieza de su autoría es revendida, la tecnología blockchain permite que cada vez que un NFT es vendido, el creador reciba un porcentaje de la transacción. Es así que, además de haber plataformas especializadas para la venta de NFTs, como por ejemplo Foundation, instituciones tradicionalmente dedicadas a las subastas de arte y otros coleccionables han entrado a este negocio. La mayor venta hasta la fecha ha sido la de los primeros 5.000 días. El NFT de esta compilación de 5.000 fotos del artista Beeple fue vendido por la casa de subastas Christie's por $69 millones. Al igual que los coleccionistas tradicionales, muchos de aquellos que compran NFTs lo ven como una inversión. Pero, ¿es eso una buena idea? Creo que intentar adivinar lo que el mercado va a decidir con respecto a los NFTs o comprar con la intención de revender por un mayor precio más adelante no es una buena idea. Ha sido volátil el mercado. Creo que es bastante claro que hay algo de fraude y especulación en estos espacios. Lo que recomiendo es encontrar un NFT que realmente te atrae y que quieras poseer por lo que es. Los expertos también expresan preocupación con respecto al impacto ambiental de los NFTs, que para ser creados necesitan grandes cantidades de energía. Se calcula, por ejemplo, que el NFT de la popular imagen animada del llamado gato Nyan generó la misma huella de carbono que un residente de la Unión Europea durante 2 meses. Aún así, en 2020, cuando muchas personas estaban pasando más tiempo en casa y seguramente en Internet, el mercado de los NFTs cuadruplicó su valor, alcanzando en 2021 los $1.000 millones. Y es que estos tokens no fungibles tienen aplicaciones más allá del arte como los videojuegos, los deportes y hasta los documentos de investigación científica. Muchos aseguran que hemos visto apenas una fracción de sus potenciales aplicaciones, y mientras haya personas dispuestas a invertir en este mercado, seguiremos escuchando de los NFTs. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que nos veamos la semana entrante. Gracias por acompañarnos.